Estás en sintonía de BR Radio. Estás en sintonía de BR Radio. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, qué bendición. Bienvenidos a todos los que están conectaditos aquí en su programa Un Adorador. Esto es una bendición muy grande para nosotros estar acá en la radio para poder transmitir, proyectar la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que darla, hay que hablar de este nombre tan especial que nos ha dado, nos ha sido revelado, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con nosotros tenemos aquí en este momento a mis hermanos, compañeros, mi hermano Obed Valderrama. Dios te bendiga, hermano Obed. Amén, Dios les bendiga y bueno, qué grato estar una vez más. Hace rato no me he pasado por las instalaciones de BR Radio, pero qué bendición estar aquí compartiendo una tarde grata con cada uno de los oyentes. Qué bueno, mi hermano Obed, ¿no? Pues bienvenido entonces. Nos vemos todos los días en culto, eso es una bendición. Y aquí en la radio también. Así es. Alimentándonos y transmitiendo y hablando de nuestro Dios, porque ¿a quién más podemos hablar de él? Amén. Aprovechamos la cuña para promover a nuestro hermano como el soltero del año. Hermano, usted que está ahí viendo, pidiéndole al Señor un siervo, he aquí tu respuesta. Oiga, tremenda cuña, ¿no? Los casados quieren casar a los solteros. Yo no sé por qué hacen eso, pero todos quieren casarlo. Bueno, una bendición, hermano Ed. ¿Qué dice Robinson? Dios le bendiga, hermano. Hermano, el Señor Jesucristo le bendiga. Una bendición de parte de Dios poder estar aquí con ustedes, compartir un rato de la palabra de Dios, compartir con los hermanos. Gracias por la invitación, hermano Eliasí. Un placer estar con el hermano B. Sabemos que son conocedores de la palabra de Dios y pues nada, un honor para mí. Amén. Bueno, grato recibirle, Robin. Bienvenido a la radio, Robinson. Gracias, hermano. Oiga, desde rato, ¿cierto? Desde caballero a caballero, ¿cierto? Sí, he estado en otros dos programas esporádicamente, pero básicamente estaba un poco retirado de BR Radio. Claro, vea, volvió. Amén. Bueno, tenemos un tema muy hermoso, muy bonito. Este programa se llama Un Adorador, recordemos. Adoramos a Jesús, claro, amén, como el Salvador del mundo. Tema principal, Jesús como el Salvador del mundo. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? ¿Porque Él es Dios? ¿Usted qué opina? Escríbanos. Pero acá vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a dar versículos que sustentan, qué mejor que la palabra, que habla que Jesús es Dios y es digno de toda alabanza, de toda adoración. Así que Jesús como el Salvador del mundo. Amén. Mi máster, ¿tenemos un video todavía por ahí o qué me dice? Sí, tenemos un video. Vamos a abrir el telón con un video para que se vayan enfocando hacia qué vamos. Amén. Había una vez dos niños que eran los mejores amigos. Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes. Uno se volvió abogado, el otro criminal. Mientras uno era ascendido a juez, el otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día, en el tribunal se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que le dio una multa digna del delito. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagarla. Pero entonces, el juez se quitó la toga, se acercó a su amigo e hizo un cheque cubriendo el pago. Pagó la multa él mismo. De la misma manera, el Padre vio que la deuda del pecado era tan grande que no teníamos cómo pagarla. Por eso descendió de su trono.
Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Bueno, aquí tenemos ¿ven? Tenemos claramente lo que nos cuenta, ahí está por caricaturas, y está explícito y clara la unicidad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Ven? Bueno, dice un versículo de la palabra del Señor, dice acá: no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Repito, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Dice quién? Jehová. Le dice en la tierra de Egipto que no van a conocer a otro Salvador. Pero ¿cómo así? Para muchos que el dilema está. ¿Por qué si Dios, el Padre, dice que no conocerás otro Salvador? Jehová lo dice, que es el yo soy, y va a decir, y viene Jesús diciendo que Él es el yo soy, que yo soy el Padre eterno, dijo Jesús, que yo soy el principio y el fin, que yo soy el alfa y el omega, que yo soy el pastor de las ovejas. Jesús dijo que Él era el yo soy. Bueno, haciendo un paréntesis ahí, Jesús dijo tanto que Él era el yo soy, pues que la gente alarmada en todo lado diciendo que quién es este, que se cree Dios. Es más, en un momento dijo Jesús, dijo Felipe, estaba ahí atrásito, le dijo, muéstranos al Padre y me basta. Y dijo Jesús, nadie viene al Padre, dice, hace tanto tiempo que andas conmigo, Felipe, y aún no me conoces, ¿sí o no? ¿Qué dice mi hermano Robinson? ¿Ah? Sí, más o menos contextualizando. Estoy como avanzando así rapidito, pues porque el tiempo no está de parte de nuestra. Entonces él le dijo, en todas las maneras, quería decir que él era Dios, porque él es Dios. Jesús es Dios en todo aspecto. Esa es mi opinión. Pues, ¿qué opinan mis hermanos? ¿Qué opinan así como el abrebocas? Bueno, es que el tema de la unicidad, hermano, de nosotros como monoteístas, yo tengo el concepto de que lo entendemos, pero no sabemos exponerlo. Sí. Es complicado para un monoteísta raso, llamémoslo así, con poco conocimiento en Biblia, explicarle a un creyente de otra denominación o a una persona no creyente la unicidad de una manera fácil y que se logre pues hacer entender. Yo creo que uno de los errores que tenemos nosotros los creyentes, y perdónenme la palabra, es que versiculiamos la Biblia. Y porque cometemos este error y no tenemos en cuenta que nosotros, que la Biblia nunca se escribió en versículos ni en capítulos. Esto vino mucho tiempo después. Ya. Esto es una facilidad que nosotros tenemos para podernos ubicar en algún texto específico y poder pues llegar más rápido a donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, pero nosotros los creyentes, sobre todo pues nosotros cometemos ese error de versiculiar la Biblia, y cuando tratamos de hablar de unicidad lo que citamos son muchos versículos, claro, que ya tenemos memorizados, pero ustedes logran entender que nos han enseñado en diferentes institutos donde uno estudia teología, que tanto en homilética como en hermenéutica le exigen a uno o le enseñan de que todo texto sin contexto es un pretexto, ¿sí? Entonces, a veces uno cita el versículo bíblico, pero no logra o no comprende qué está pasando en la historia y por qué se dijo eso. Entonces, cuando no tenemos el contexto, podemos cometer un error porque pues no se puede sostener a veces el mismo por sí solo el versículo bíblico. Es como la base principal que tenemos, porque sí, claro que todos cometemos ese punto. ¿Por qué? Porque qué donde más que agarrarnos de la Biblia, sino que tenemos que hablar del contexto completo, en qué escenario lo dijo Jesús, en qué momento lo dijo y por qué lo dijo, ¿sí?
Entonces hay que desenvolver ello, porque esto no se puede sacar en un momentico, rapidito, no se puede. No, y hay que comprender que cuando la Biblia habla de un Dios, no estaba, o los escritores de la Biblia no estaban pensando en un dualismo o en un trinitarismo. Ajá. No, la Biblia no se hizo con la idea de refutar una idea trinitaria o dualista como la tal, Biblia no se hizo, exacto, sino de la idolatría que el pueblo tenía. Eso, perfecto. Sí. Bueno, buen punto que toca Robin. Entonces, Sí. la Biblia cuando habla de un solo Dios, lo que está haciendo es un ataque a la idolatría. Ajá, directamente. De claro. ese momento, Sí. especialmente de ese momento, y no de una doctrina trinitaria o unicitaria como tal en sí. Pero cabe resaltar de que, claro, todos estos versículos dejan claro que si hay un solo Dios, un solo y único Dios. Sí, amén. El problema que yo digo es para explicarlo, porque a veces nosotros, o yo siempre he creído que nosotros humanizamos a Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de Dios, nosotros creemos que Dios se parece a nosotros. Y Claro, no lo limitamos. y no también lo nosotros a limitamos. Dios. No, a veces uno habla de Dios, pero no habla de Dios en realidad, sino de un superhombre. Si uno habla, por ejemplo, de la mano de Dios, lo primero que usted se va a imaginar es una mano de 5 dedos. Sí, claro. Si hablamos del ojo de Dios, usted se va a imaginar un ojo humano. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros decimos que Dios está en el cielo sentado y sus pies están sobre la tierra. Y nosotros lo imaginamos literalmente. Sí, así es. Y eso es una expresión, no es una descripción de Dios. ¿Sí? Juan, en el Evangelio, el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 24, él deja muy claro cómo es Dios. Él dice que Dios es espíritu. Claro, amén. Y cuando dice que Dios es espíritu, inmediatamente nosotros tenemos que comprender algo, y es que un espíritu no está dentro de nuestra esfera. Es algo que no es palpable. No se ve. Es algo que está fuera de nuestro conocimiento como tal. Es algo que está, que es invisible a nosotros. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un espíritu, que Juan explica, Sí. tenemos que comprender que es algo que nosotros nunca hemos visto, jamás. Por lo tanto, usted no se puede, es una falta de respeto imaginarse a Dios humanizándolo. Dios está en una esfera diferente a la nuestra. Bueno, permítame un momentico, Robinson, ahí. Tenemos una llamada del hermano Freddy Ramírez. ¿Ven? Amén. Hermano Freddy, Dios te bendiga, ¿cómo ha estado? Hermano Eliasí, paz de Cristo a todos los hermanos que están conectados ahorita en la emisora de BR Radio. Amén. Un gusto saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gracias mi hermano Freddy. Como ve, estamos tocando un tema muy bonito, que es Jesús como el Salvador del mundo. ¿Por qué adoramos a Jesús como el Salvador del mundo? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su punto de vista de lo que ha escuchado, mi hermano? Bueno, mi hermano, me llama mucho la atención algo que está hablando precisamente nuestro querido hermano sobre Dios Espíritu. Miren que en las Sagradas Escrituras es muy claro cuando Dios está preparando un pueblo de cómo le debemos adorar. En Juan capítulo 4, verso 23 a 24, él dice, pero se acerca la hora, y esta es la hora en la que estamos viviendo nosotros, la hora de la gracia. Sí. Dice, y ha llegado ya, nuevamente reiterando y reafirmando, la hora de la misericordia. Amén. Y dice, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, Padre. ¿cómo? En espíritu y en verdad. y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Amén. Y vuelve, reafirma, Dios es espíritu, el mismo Dios de la creación, Sí. allá en Génesis 1, dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Sí. es el mismo Dios del capítulo de Juan, precisamente. Y mire lo que dice también, dice, y quienes lo adoran deben adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios te está preparando a ti, querido amigo, querido hermano, hoy, cuando tú recibas a Jesucristo como su único y suficiente Dios y Salvador,
y te arrepientas y conviertas y seas bautizado en el nombre de Jesús y seas lleno del Espíritu Santo, como dice en Hechos 2, en el cual toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así es. Ahora bien, claro. Por tanto, mire lo que dice en Primera de Timoteo. Por tanto, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea, aquí estamos confirmando que cuando nosotros aquí en la tierra debemos adorar en espíritu y en verdad, porque es que Dios es espíritu y Él examina a nuestras vidas y Él nos está preparando ¿para qué? Para que adoremos a Dios en la eternidad con Él. Hermano Freddy, dice en Juan 1:10 al 12, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, ¿ve? Pero el mundo no le conoció. ¿Ah? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. ¿De quién están hablando ahí? Juan, ¿de quién está hablando? Amén, perfectamente así. Claro. Así es, mi hermano querido. Sí, claro. Miren que algo muy bonito que cuando se refiere, y si miramos el versículo anterior, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sí, o sea, ese mismo verbo manifestado en carne era el mismo Jesús, al cual fue revelado a José y a María ese nombre sobre todo nombre. Pero ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra? Pues el mismo Dios que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mire lo que sigue diciendo ahí en Génesis 1, que me llama la atención. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, como diciéndonos a cada uno de nosotros que nuestra vida era sin Dios y sin Cristo, pues éramos desordenados en nuestra vida, y nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestro caminar éramos vacíos. ¿Por qué? Porque dice aquí, y las tinieblas, dicen, estaban ¿sobre qué? Sobre la faz, que significa cara del abismo. O sea que estábamos perdidos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero luego más adelante de ese verso dice, y, que es una preposición que une. Y dice, y el Espíritu con E mayúscula, refiriéndose a Dios, dice, de Dios, dice, se movió ¿sobre quién? Sobre los que hemos reconocido a Jesucristo por la gracia y la misericordia en el Calvario. Dice, se movía sobre la faz, sobre la cara tuya y mía de las aguas. Bien, y dijo Dios, exacto, sea la luz, y fue la luz. Ahí fue cuando vimos la realidad de nuestro pecado y Dios iluminó nuestra mente, nuestro corazón, y ahí es cuando hemos reconocido que sí, que Dios es luz para nosotros, porque dice que lámpara a nuestros pies y lumbrera, amén. Exacto, y lumbrera a nuestro camino. Pero ¿cuál es la lámpara? Pues la palabra de Dios, que es la que nos guía en el sendero de salvación, mi hermano Leacir. Amén, hermano Freddy. O sea que tenemos que adorar a Jesús como el Salvador del mundo, porque Jesús es Dios. Totalmente. Ahí no hay ponerle otra. Totalmente. Miren que a través de los siglos, nosotros los feligreses veneramos a Cristo como el Dios Todopoderoso. Sin embargo, el propio Jesús, miren lo que nos enseña a nosotros, centró toda la atención en el Antiguo Testamento, todo es Jehová Dios, pero con Jesús, él mismo confirma, por ejemplo, ante la incitación a rendir un acto de adoración al diablo, miren que fue la primera tentación, creo que eso es iniciando la vida pública de Jesús en el libro de Mateo. Miren lo que pasó, le dice así, en la misma tentación a rendir un acto de adoración al diablo, dice, respondió contundentemente el Señor, así es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es servirás. solo a Él a quien tienes que rendir adoración. O sea, dándole a entender que Él en su manifestación humanamente es el Dios Todopoderoso ante Satanás. Amén. Y luego más adelante, posteriormente, dio las siguientes instrucciones a sus discípulos. No llamen Padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno, ya no son dos ni tres, es uno solo es el Padre Celestial. Allá en Mateo 23:9. Está por todo lado.
La Dios nos unicidad está por todo lado, ¿cierto? La unicidad está Total. por toda parte. Oiga. Claro. Ahora miren lo que dice aquí. Tan pronto como los reyes fijaron sus ojos cuando el niño nació, dice que se postraron y adoraron. Amén. ¿A quién? A Jesús, allá en Mateo capítulo 2, verso 11. Sigamos con la Biblia en orden. La Biblia registra la reacción inicial que Jesús recibió cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Dicen que el pueblo de Jerusalén tomó ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuál era el Señor? El que iba montado ¿en qué? En un burrito. En un burro, el exacto. rey de Israel. Y no le Mateo adoraron, 21:9. hermano Freddy, y no le adoraron como a otro Dios, como si fuera otro Amén. Dios. No, le adoraron Total. porque Él es Dios, porque fue Amén, Dios así es. mismo el que venía ahí manifestado en carne. Amén. Amén, así es, Sí, hermano, así es es. así. Claro, no, perfecto, mi hermano Freddy, no, excelente, mire que su aporte, lo que usted dice, mi hermano, está muy claro y está respaldado por la palabra. Así que Amén. Jesús es Dios por encima de todo, entonces hay que adorar a Jesús como el Salvador del mundo, mi hermano, Amén, así es. hay que adorarlo, así es. Mire, y lo otro que me llama la atención también que es lo que es la contundencia de cuando uno duda de quién es Dios. Ajá. Y miren que el ejemplo es Tomás. Miren que sabiendo Jesús el tema de que Tomás dudaba, se le apareció y le mostró las marcas de sus manos, de sus pies y de su costado en la herida. Como respondió Tomás. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Miren lo que le dijo en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. O sea que él Lo reconoció como a Dios. quién estaba viendo ahí frente a frente. Amén. Entonces son casos muy puntuales en el cual Dios quiere abrirnos la mente y el corazón, que reconozcamos que Jesús es el mismo verbo manifestado en carne, o sea, la palabra del Génesis con el cual todo fue creado, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, miren, no mira Génesis 1, aquí que tengo la Biblia en la mano, Sí. perdonen, miren, y empezó a decir, verso 3, y dijo Dios, sea la luz. O sea, el mismo verbo manifestado en carne en Juan 1, Sí. pues precisamente, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz hecha. Y vuelvo a ver verso 4, y dijo Dios que la luz era buena, y dijo Sí. Dios, verso 6, y dijo Dios, haya expansión en los cielos, y así sucesivamente. Está prácticamente concretando que el verbo del Antiguo Testamento en Génesis 1 es el verbo hecho carne en Juan 1, Amén. que usted estaba leyendo, mi hermano. Así es, perfecto, así es. Está claro que el Dios que se habla del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se habla del Nuevo Testamento, porque Dios se ha revelado a nosotros de muchas maneras. Ha buscado la manera, si Él viene como con su deidad, con todo su esplendor, pues nadie puede ver a Dios y vivir, pues morimos, ¿sí? Entonces es complicado. Amén. Él tuvo que darse a conocer de muchas maneras, en la zarza, de un viento apacible, de un torbellino, una columna de fuego, hasta que dijo, no, yo mismo que hablo estaré presente. Pues ¿qué hago? Pues me manifestaré en carne. Dios manifestado en carne. Grande es el Totalmente. misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano Freddy, gracias. De verdad que muy amable mi hermano por su aporte, de verdad que la tiene clara mi hermano, así es. Amén. No, mi hermano Eliasid, un saludo a todos ustedes por este espacio tan bonito, porque pues eso nos edifica a Amén. todos nosotros, Mucho. a todos los oyentes. Entonces que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo, estamos para servirle al Señor. Que Dios les Gracias. bendiga grandemente a todos los de la mesa de trabajo, a nuestro hermano Alex y a nuestro hermano querido que está allá al frente, y el hermano Robinson, Amén. Amén. nuestro querido escribiente. Gracias, hermano. Escritor. Así es. Un abrazo en Cristo Jesús y que Dios los continúe bendiciendo. Hermano Amén, Freddy, hermano Freddy, bendiciones. muchas gracias. A ustedes por la atención. Amén, gracias. Mis hermanos, tremendo, ¿no? Es que la palabra de Dios es contundente. Amén, Es, así es veraz, la palabra es veraz. ¿Qué dice Obed? ¿Ah? Imagínese. No, sí, es excelente y es un tema bastante profundo a tratar. Sí. Y la pregunta es ¿por qué adoramos a Dios? Pues porque Dios nos hizo
como instrumentos para adorar a Él. Somos unos seres que fuimos creados para adorar a Dios. Por eso siempre va a haber esa sed en nuestros corazones de adorar a algo. Claro. Y desde la antigüedad nos hemos dado cuenta que el ser humano siempre ha querido adorar. Ya sea una imagen, ya sea a la luna, bueno, ¿sí? A una diversidad de cosas, pero ¿por qué? Porque Dios nos creó para adorarlo a Él. Siempre vamos a tener un vacío en nuestro corazón y el único que lo llena es Dios. Y desde la antigüedad siempre hemos tratado de entender y comprender quién fue nuestro creador, ¿no? Entonces yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta de que Dios siempre ha querido como revelarnos su nombre y mostrarnos cómo es Él o quién era Él, ¿cierto? Y hablamos de la unicidad porque Dios nos muestra, y lo que decía el hermano Robinson, es atacando contra la idolatría, atacando de que no podemos adorar a otro ser sino solo a Él. Y lo podemos haber encontrado en la antigüedad de muchas formas. En una voz, en un ángel, en varias teofanías de que Él se presentó como Dios, pero Él aún no hacía, el pueblo antiguo le tenía como miedo de llamarlo a Dios como tal por su nombre, claro. Pues porque decía que no podríamos jurar en su nombre en vano, entonces siempre hubo como ese contexto, entonces lo conocían como Él se presentaba a su pueblo en entonces, ¿no? Si Él lo salvaba, si Él lo sanaba, pues Él era su sanador, si Él era el del fuego, el Dios del fuego, pero nunca se referían como el Dios como tal. Gracias a Dios por la gracia del Señor Jesucristo que Dios nos ha dado y nos ha revelado su nombre, y podemos ya tener un nombre que fue revelado a sus hijos, que es el nombre de Jesús, y por eso podemos tener la plena claridad de que adoramos al único Dios verdadero. Amén. Amén, está claro. ¿Qué dice hermano Robin? ¿Qué cuenta? ¿Qué nos cuenta del tema? No, yo quería retomar a donde había dejado. No, claro, siga, Dima. Cuéntenos. Para decir que como Dios es espíritu, ahora que entendemos que Dios está en una esfera diferente a la que nosotros podemos imaginar con nuestra mente finita, aparte de eso tenemos que aplicarle los atributos que Dios tiene a ese espíritu. Entonces, cuando usted piense en Dios, en ese espíritu, tiene que comprender que ese espíritu no es un espanto como lo dibujan en las películas con figuras humanas. Eso es un espíritu que no tiene una forma como tal, pero aparte de que eso es infinito. Entonces, es eterno, es amoroso, y ahí le aplica a usted, es inmenso, todos los atributos, tanto morales como absolutos de Dios. Y ahí eso es lo que es Dios. Cuando usted piensa en Dios, ya va a pensar en un espíritu que es infinito, claro, eterno. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa con ese espíritu? Que es, aparte de todo eso, es creador. Y uno lee Colosenses capítulo 1, versos 15, 16, dice: y todas las cosas en él fueron creadas. Sí. Eso quiere decir que toda la creación de Dios está dentro de Dios mismo. Pablo dijo en Hechos que en Dios estamos, somos y nos movemos. Uh-huh. Eso quiere decir que todo lo que está dentro, todo lo que usted se puede imaginar está dentro de Dios. Aquí estamos sumergidos dentro de Dios. Pedirle a un ser humano que explique cómo es Dios es imposible. O es imposible explicarlo mejor. ¿Por qué? Porque es como pedirle a un pez que escriba cómo es el océano. Es imposible para el pez describir qué es el océano. Él nació dentro del océano y él se mueve, él come ahí mismo y ahí mismo respira, él mismo se reproduce, ahí mismo nace y se muere. Pero él no puede describir cómo es el océano. Así mismo nos pasa a nosotros. Es imposible describir a Dios como tal. Ahí sí uno podría decir que por los bordes conocemos a Dios. Así ahí es. Lo que Él nos permite conocer por misericordia de Él mismo.
Es que nosotros limitamos a Dios de muchas maneras, ¿no? Claro. Y con lo que usted decía al principio, que Él habla de una mano y nosotros imaginamos de mano. Claro. Y como es Dios y como es dueño de esta creación, Sí. ahí sí puede uno imaginarse que Dios utiliza todos los medios, como los que tocaba ver, que son teofanías, que nosotros Sí. llamamos teofanías, todos los medios o todos los recursos que están ahí, porque como Dios, Para mostrarse. Para como mostrar. Dios es muy Mostrarse. creativo, Vea ese versículo, mire este versículo. Como Dios es muy dice creativo. así, Rubén, lee un pedacito y sigue. Dice, Dios hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. claro. Sigue. Entonces, ahí Dios utiliza los recursos que Dios, Dios no se recorta en imaginación. Claro. Entonces ahí utiliza el fuego, Sí. utiliza una voz, Sí. forma de ángel, una forma humana, Sí. utiliza Un viento apacible. hasta un asna para hablar, Sí. utiliza lo que él quiera Claro. con tal de hablarnos, Amén. porque nosotros necesitamos la guía de Dios. Eso no quiere decir que Dios esté dividido. Toda parte de Dios es Dios. Ajá. ¿Sí? Entonces, claro, se manifestó, la máxima manifestación de Dios es Jesucristo. Jesucristo, le puso su nombre, así es, claro. Claro, su Por eso- máxima manifestación, así Por es. eso Hechos capítulos 4, verso 12 dice, y no hay otro, y en ningún otro hay salvación, No hay. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí ve? ¿Ah? Y habla de Jesús directamente. Claro. Y el versículo con el que iniciamos diciendo, se me fue aquí, el principal. Con el que iniciamos, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Mas yo soy Jehová tu Dios. ¿Ve? Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro fuera de mí. Ni en otro hay salvación, sino en mí. Dice Jehová. ¿Sí ve? Lo que usted acaba de decir. No hay Claro. otro sino Jesús. Entonces quiere decir que es el mismo. Amén. Claro, y es que en Jesucristo habita toda la deidad Amén. de Dios. Y deidad es divinidad. Sí. Y si Dios que lo conoce todo no conoce otro Dios, No. ¿por Fuera de mí no hay qué no otro. lo vamos a inventar nosotros? Sí, exacto. ¿Por qué no lo vamos a inventar nosotros? Si Dios que lo conoce todo no conoce otro Dios, ¿por qué no lo vamos a inventar? Eso, Oiga, eso- tremendo, ¿no? ¿Qué dice? eso es una, Fuerte. Así es. perdóneme la palabra, una tontada del ser Sí. humano. Lo que Inventarse pasa es otra que la cosa. iglesia, la tradicional, desde tiempos antiguos, de la política, la religión, todo eso tenía un poder tan grande que le ha inyectado a la gente que son tres. Inventaron la Trinidad, le metieron la dualidad y metieron tres dioses distintos. ¿Cómo así? ¿Ve? Porque ahí está claro, ellos le insertaron eso a la gente, porque mirándolo, la Biblia habla de unicidad por todo lado, de que Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Mm? Dios es tanjante. Yo voy a tomar unas palabras que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Pues no nos estaba hablando a nosotros, pero sí al pueblo que está entrando a la tierra prometida y les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice Dios, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos ha puesto la Biblia Sí. ahí. Esa es la ¿Y ruta de por guía. qué nosotros nos vamos a...? Yo que creo que uno a veces piensa con una mente prestada, y no es la de Cristo, sino que piensa ya adiestrado, ¿sí? Que a uno le meten la idea y entonces usted coge el versículo o el texto bíblico o el capítulo y usted lo va torciendo para que le ajuste. Claro, y no es así. Claro. Y solito se engaña. Claro. La Biblia, si usted la lee con una mente sana, Sí. se va a dar cuenta que la Biblia está hablando de un Dios único. Empieza abriendo con un Dios y termina con un Dios en Apocalipsis. Oiga, mi hermano, cuéntenos. ¿Qué opina?
del tema. Excelente, no, pues Bueno, ¿no? lo que decía el hermano Robinson es muy importante. Lo que pasa es que el ser humano siempre va a querer hacer lo que él se le dé la gana y siempre va a buscar a un Dios que quiera hacer lo que se le dé la gana. Entonces por eso se inventa una cantidad de dioses, una cantidad de idolatrías, una cantidad de contextos que no están dentro de la palabra de Dios para justificar su maldad, para justificar su pecado. Sí. Y yo creo que ese es el más grande error del ser humano, cuando uno no acepta que hay una verdad, que hay una palabra, que hay unos mandamientos en el cual se deben de cumplir, y ya está, eso es lo que hay. Dios lo dejó, Dios lo explicó, Dios nos mostró el camino, eso es lo que hay, porque el ser humano siempre quiere como salírsele a Dios por delante. Oiga, yo puedo hacerlo por este lado, me puedo desviar por este lado. Hacer exactamente. ¿Será que yo puedo decir mentira y él me acepta? Claro, y entonces ahí es donde viene la cantidad de idolatría y la cantidad de religiones que se ven hoy en día, y es por eso, porque el ser humano siempre va a querer algo que le agrade. Sí. Uno siempre va a venir a la iglesia y siempre va a querer que la palabra de Dios le agrade a uno, pero cuando Dios quiere moldear una parte de su vida que está mal, sí, y que de pronto uno sabe que está mal, pero uno como que no quiere aceptar, no quiere aceptar, y de pronto viene a la iglesia y hay una palabra que lo confronta, entonces ahí uno como que se siente mal, pero a la vez uno dice, gracias Dios porque tú quieres moldearme. ¿No? Y ahí es donde está el error, porque y la gratificación, porque si nosotros no aceptamos ser moldeados, ¿para dónde vamos? Hay personas que se inventan una doctrina, y no para guiar a las personas a la salvación, que es el objetivo de la Biblia, sino porque quieren armar un negocio. Pasé un día por un barrio llamado San Isidro, y habían escrito en la fachada con un aerosol, Dios bendiga este negocio. Sí. Me causó, la verdad, risa. Yo dije, ¿qué fue el genio que escribió esto? Me dio risa porque la verdad es que a veces se inventan las cosas no con el objetivo de salvar el alma de una persona, sino con otro sentido. Sí. Y en muchas ocasiones monetario. Y la verdad es que eso es condenable, porque no solamente se condena a él, sino que la palabra de Dios, sino que condena a los demás también. Entonces yo sí, y a veces uno, digamos, yo digo, una persona que se deja manipular es porque una persona no lee la Biblia. No la lee, porque usted sí lee la Biblia, usted logra confrontar lo que la Biblia dice con lo que la persona dice. Y ahí usted tiene dos opciones, o le cree a la persona o le cree a Dios. No, y esa es una de las ventajas que estamos en la ley. Estamos en el verdadero y en la gracia. Sí. Porque en la ley se sentaban los fariseos y ellos eran los que explicaban y el pueblo no tenía acceso a la palabra. La escritura, si no podía. Cambio, ahorita nosotros tenemos el acceso en toda disposición, por tablets, todo, computadores, claro. En Pueden todo lado podemos indagar. Oiga, ¿qué tan cierto es lo que dicen ahí pueden abrir su Biblia en este momento y decir, oiga, ¿qué tan cierto están diciendo estas tres personas? ¿Qué tan veraz es lo que están diciendo? Y Dios les va a mostrar a través de su palabra de que lo que estamos hablando es real. Muchachos, les interrumpo un momentico, tenemos otra llamada de nuestro hermano Brian Sánchez. Dios les bendiga, ¿cómo están? Hermano Brian, Dios te bendiga, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, qué bendición, mi hermano, hermano, Brian, saludos por acá de BR Radio. Muchas gracias por la invitación, que les bendiga. Bueno, amén. Oiga, Brian, yo debo de orar a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión ahí de lo que ha escuchado, de lo que piensa? Jesús como el Salvador del mundo. Amén. Bueno, ahí mi humilde opinión va muy de la mano con lo que decía Obed. Pues nosotros debemos adorar a Dios porque primero no tenemos opción, somos creados para adorarle. Amén. Y segundo, porque también estaríamos cometiendo un pecado. ¿Por qué estaríamos cometiendo un pecado si no lo adoramos a Él? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros entramos ahí a debatir, digamos, a generarnos ídolos, como nos gusta hacer, que un ídolo hoy en día no es un
no sé, un maniquí o algo, no es eso, puede ser el celular, el trabajo, Sí, señor. ese puesto que nosotros le damos primero que a Dios, ahí ya estamos incurriendo en un pecado y hasta también incumpliendo uno de los mandamientos, el primero, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Entonces es pues solo puedo decir en mi opinión que debemos hacerlo porque primero estamos destinados para eso y porque Dios es grande y pues Dios tampoco es malo con nosotros. Amén. Esa sería como mi opinión. Uy, así es, no, claro. O sea que sí debemos de adorar a Jesús, un adorador completo, porque es el Salvador del mundo, ¿cierto? Así es, sí, Bueno, señor. Brian, oiga, gracias. De verdad que su opinión No. cuenta mucho. Amén, porque es palabra de Dios también, amén. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos allá a todos los de la mesa. Dios los Amén. bendiga. Bueno, Brian, Amén, Dios le amén. guarde. Gracias, bendiciones. Gracias. Oiga, póngale cuidado que cuenta la historia en la palabra del Señor de que Jesús en un momento fueron a apresarlo, fueron a cogerlo, a agarrarlo. Iban con Judas, que lo traicionó. Fueron con los alguaciles en un momento a cogerlo y le preguntaron que estaban buscando a Jesús, ¿sí? Y lo estaban buscando, le preguntaron y él dijo, y nadie le contestó y él dijo, yo soy. Él les contestó, yo soy. Primero les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y él contestó, yo soy. Y todos cayeron a tierra. Todos cayeron a tierra de una vez, no soportaron el que Jesús haya dicho, el yo soy, dijo, yo soy. Pero él lo dijo porque donde se revela su identidad, el yo soy de Moisés y del Antiguo Testamento es el mismo, él es el mismo, él lo habló como Dios con toda su gloria, con todo su esplendor, dijo ahí, yo soy, todos cayeron a tierra y él quedó, imagínense, pues que reveló, ahí está la vida, quiere decir que él se identificó que él era el yo soy, dijo, yo soy el principio del fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el de la puerta de las ovejas, él en todo momento Jesús predicó aquí en esta tierra de que él era Dios manifestado en carne, él 100% hombre, 100% Dios. Claro, en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Claro, la deidad, porque Dios no puede morir en la cruz del Calvario. Por eso él envió a su hijo a morir lo que podía morir de él, su humanidad, porque Dios no puede morir. ¿Ah? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que los invito a adorar a Dios, a Jesús, por encima de todo. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús, porque solo en Jesús se pueden echar fuera demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así que la palabra de Dios está expuesta, está dada. ¿Qué dice hermano Obed? ¿Qué cuenta ahí como paréntesis ahí pequeño de lo que... Hay un paréntesis, yo Sí. creo que para primero adorar a Dios hay que conocerlo, ¿no? Porque como dije al principio, nosotros somos personas o seres creados para adorar, pero si no conocemos a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, pues inmediatamente como estamos creados para adorar, empezamos a adorar a cualquiera. Pero cuando conocemos a Dios verdaderamente, ya nuestra adoración es legítimamente para Dios. Es que uno adora de acuerdo a lo que conoce. Y así mismo sí, ora. Exactamente, sí. Y así mismo confía. Ujú. Y así mismo le pone fe. Ya. Si usted conoce muy poquito a Dios, su fe va a ser así, tan limitada como su conocimiento, o su adoración, o su oración. Claro. ¿Sí? Porque uno adora y uno confía de acuerdo a lo que conoce. Vea que tengo una pregunta que tengo por aquí en Facebook, no sé, mano, ve que tenga opinión de esto. Yo tengo una de manera personal, no sé si él así también quiera aportar. Dice Luz Marina Quiroga Sánchez, dice, ¿mi Señor Jesús no tiene cuerpo corporal? Dice, ¿mi Señor Jesús no tiene cuerpo corporal? Claro, él fue 100% hombre. Jesús fue 100%... Dios dio a su Hijo unigénito, único. Su más grande manifestación fue su Hijo. No podemos negar al Hijo.
nosotros no lo negamos. Jesús, claro, ahí dice, el Hijo de Dios, su Hijo unigénito. Entonces, ¿qué murió en la cruz del Calvario? Lo que podía morir de él, su humanidad. Claro, cuerpo corporal, sangró. Como cuerpo corporal, le dolió cuando su amigo murió. Lloró, por eso dice Jesús lloró. ¿Ah? Pero su deidad, su esencia, se fue porque Dios no puede morir. Porque Dios, Jehová, Yahvé, el yo soy, que es el mismo, su esencia se fue. Y él dijo, como su cuerpo corporal dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, pues se le fue la esencia y murió Jesús. ¿Ah? Entonces sí, claro, tiene cuerpo. Ahí en la cruz del Calvario lo que murió. ¿Sí? Ahí la pregunta sería, ¿tuvo cuerpo corporal o tiene cuerpo corporal, no? Porque si lo vemos si lo vemos en el contexto anterior, él tuvo su cuerpo corporal, que eso fue su manifestación. Y en este momento, pues él no tiene cuerpo corporal como tal, porque él es espíritu. Claro. Desde mi opinión, ¿no? Sí, claro. Por eso hubo una transfiguración también en un momento que tuvieron que transfigurarse. ¿Por qué? Porque estaban en otra etapa, en otro momento. Y ya era en espíritu. ¿Sí? Hubo una transfiguración en un momento. Claro. Pero ahorita. Así es. ¿Qué cuenta nuestro hermano Roy? Bueno, pues obviamente que tiene que tener cuerpo corporal, porque de otra manera el ser humano no podría verlo. Como dije yo en un comienzo, Dios es espíritu, lo dice la Biblia. Sí. Y Dios siempre ha estado entre nosotros, o nosotros en Dios, ¿sí? Pero nadie lo ha visto porque a menos de que fuera una manifestación. Ajá. Y las manifestaciones son para que las podamos ver. Claro, para ello. Sí, así es. Sí, entonces Dios, la Biblia dice, Juan dice que nadie había visto a Dios jamás ni le verá. Sí. Porque es que el ser humano no tiene la capacidad de ver a Dios. Así es. No. Así que Dios se reveló en Jesucristo con toda la deidad, con todos sus atributos en Cristo. Así es. Por eso porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Consigo el mundo, así es. Ajá. Porque si no hubiera sido de esta manera, hubiéramos seguido igual que antes, sin ver ni conocer a Dios. Sí, así es. Fue la estrategia magnífica de Dios para que lo conociésemos, conviviéramos, habláramos, tocáramos, palpáramos. Y nos dejara el mensaje. De otra manera no hubiese podido ser posible. Sí, porque él intentó desde el Génesis hasta que él vino. Siempre se comunicó con Dios, pero con mensajes cortos. Yo creo que la máxima comunicación que Dios tuvo con el hombre fue a través de Jesucristo. Sí, claro. Dios, ¿qué se hizo el cuerpo de Jesucristo? Pregúntele a Dios, yo no sé dónde estará el cuerpo de Jesucristo, pero le aseguro que sí era corporalmente. Claro, porque él va a mostrar sus heridas. Dice que a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. Lo mataron, lo crucificaron y muerte de cruz en un madero. Le hicieron unas heridas tremendas. Y cuando vuelva el Mesías, va a los suyos, ya va a decirles, mire, en mi casa me hicieron esto. Le va a mostrar las heridas. ¿Cómo? Pues tienen que verlo. Tienen que verlo, claro, así es. Dios, Jesús es digno de toda adoración. En total, Jesús es Dios por encima de lo que sea. No podemos dividirlo ni sacarlo. Dios. Son 2 horas, ¿cierto? No, ya nos fue la hora. Oiga, y gracias por recordarme que el tema está muy bueno y excelente. Yo dije, bueno, seguimos la segunda parte. Sí, esta historia continuará. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues, una porción de la palabra del Señor ha sido dada. El mensaje ha sido dado. Y en el nombre de Jesús hemos sido todos edificados. Amén. Así es. Pues vamos a terminar con un video. ¿Podemos máster con un video ahorita? Sí. Bueno, y pues nos despedimos primeramente y sellamos con el video. ¿Qué dice, hermano? Dios le bendiga, mi hermano Ed. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar acá y de tener ese conocimiento y de aportar ideas y de profundizar más en esto que es hermoso, pero único consejo que les doy es conozcan a Dios primero para que puedan tener una adoración genuina y que su adoración vaya direccionada al único Dios verdadero. Amén. ¿No, Robin? Yo me despido con las palabras de Juan descritas en la primera carta, capítulo 5, verso 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Ah? ¿Tú crees que bien haces? Que uno es un hombre, vamos a adorarle. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, Bendiciones amén. para todos. Dios los Gracias. bendiga. Había una vez dos niños que eran los mejores amigos. Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes. Uno se volvió abogado, el otro criminal. Mientras uno era sentido a juez, el otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día, en el tribunal se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que le dio una multa digna del delito. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagarla. Pero entonces, el juez se quitó la toga, se acercó a su amigo e hizo un cheque cubriendo el pago. Pagó la multa él mismo. De la misma manera, el Padre vio que la deuda del pecado era tan grande que no teníamos cómo pagarla. Por eso descendió de su trono. Estás en sintonía de BR Radio.